Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Es día 22 de noviembre. Y en este día la Iglesia celebra la memoria de Santa Cecilia, virgen y mártir. Como ustedes saben, seguramente es la patrona de la música, aunque en lo que se sabe de su vida, que es poco, pues no hay ninguna relación, ninguna vinculación con la música en sí. Pero es que ni siquiera se sabe exactamente cuándo fue martirizada Santa Cecilia. Según un relato del martirio que es posterior, seguramente, y que está lleno de inexactitudes y se mezcla un poco la fantasía y el estilo hagiográfico, un relato del siglo IV, V ya, pues ella se casó siendo virgen por deseo de su familia, con un joven de la nobleza, porque ella formaba parte de la clase senatorial de familia de senadores del Imperio Romano, un joven llamado Valeriano, y ella en la noche de bodas le pidió que no tuviera relaciones con ella, a pesar de haberse casado, porque había un ángel que protegía su virginidad. Valeriano pide ver ese ángel y ella lo envía a él, al Papa Urbano, que lo catequiza y lo bautiza, y luego Valeriano puede ver al ángel. El hermano de Valeriano, Tiburcio, también se convierte al cristianismo en plena persecución, y ambos hermanos, Valeriano y Tiburcio, mueren mártires antes que Cecilia. Y el encargado de llevar a cabo esta ejecución, también Máximo, se convierte y muere mártir. Finalmente Cecilia es mandada a asfixiar en el baño de su casa, en el tepidarium, donde las calderas para calentar el agua eran fuertes, pero no llega a morir. Sale ilesa de ese cuarto ardiente. Y entonces el prefecto de la ciudad manda al verdugo para que la decapite allí mismo en su casa, y el verdugo dio 3 golpes con la espada sin terminar de separar la cabeza del tronco, y huyó espantado, dejándola todavía con un hilo de vida. Pero según esta leyenda o relato, ella sobrevivió incluso hasta casi 3 días, bañada en sangre, y en ese tiempo ordenó varias cosas, entre ellas que su casa palacio, que estaba situada en el Trastevere, fuera dedicada como templo. Y así el Papa Urbano la enterró en uno de los cementerios cristianos, en una catacumba, entre obispos y confesores, en la catacumba llamada Calixti. Nosotros vamos a ponernos, como cada día, a la escucha de la palabra de Dios, y en concreto vamos a seguir con la lectura continuada del libro del Apocalipsis que nos ofrece la liturgia de la misa de cada día. Hoy, de este libro del Apocalipsis, escuchamos del capítulo 10, los versículos 8 al 11, que dicen así: Yo, Juan, escuché la voz del cielo que se puso a hablarme de nuevo, diciendo: Ve a tomar el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dice: toma y devóralo. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de mano del ángel
y lo devoré. En mi boca sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor. Y me dicen, es preciso que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Este texto breve del Apocalipsis no es difícil de interpretar. Hemos dicho el día anterior cómo ese pueblo de Dios, ese pueblo que se crea por la entrega del Cordero degollado, pero que está de pie, el único a quien le es entregado el libro de los 7 sellos por parte de aquel que está sentado en el trono y rodeado de los 4 vivientes y de los 24 ancianos. Hemos dicho que ese pueblo era un pueblo real y era un pueblo también sacerdotal. Pero ahora va a destacarse en este texto cómo ese pueblo también es un pueblo de profetas, según esa triple dimensión de la que somos nosotros investidos en el sacramento del bautismo, pueblo de reyes, sacerdotes y profetas. El vidente dice que escuchó otra vez la voz del cielo que se puso a hablarle. Es una comunicación que tiene con el cielo. Como se trata de visiones, la comunicación no es una comunicación interior, una palabra interior, sino una palabra que resuena en sus oídos de una forma poderosa, que viene de arriba, que le habla de parte de Dios. Y se le dice lo siguiente: ve a tomar el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Atención, no confundamos este librito abierto con el libro cerrado con 7 sellos que nadie era capaz de abrir. Nadie era digno de recibir aquel libro ni abrir sus sellos para conocer su contenido. El destinatario de este gran libro de los 7 sellos era solamente el Cordero degollado que está de pie. Sólo él es digno de recibir el honor, el poder y la gloria. El librito es otro libro distinto, y especialmente se dice de este que está abierto. Aquí no hay nada oculto ni sellado. Es un librito que sostiene un ángel, pero un ángel que se asienta sobre el mar y la tierra. Este librito tiene algo que ver con la tierra, con todo el mundo. Y de hecho el vidente Juan se acerca a aquel ángel y le pide que le diera el librito. Así se lo han indicado desde el cielo. Y el ángel le da ahora una instrucción sorprendente. Los libros se hacen para leerlos. Sin embargo, el ángel le dice a Juan: toma y devóralo, cómetelo completamente. Devorar es comer de una forma total, completa, con verdadera hambre, con ansia, con deseo. Devóralo. ¿De qué se trata? ¿Cuál es este librito abierto que se entrega como alimento al vidente? Por supuesto, esto de que sea un libro que se coma nos pone en la pista inmediatamente que se trata de la palabra de Dios. Se trata de la revelación, por tanto, de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es pan que nos alimenta. Jesús, precisamente en el desierto, tentado por el diablo, cuando éste le invitó a que convirtiera las piedras en panes, el Señor le replicó al diablo citando la palabra de Dios. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios es alimento espiritual. Es fuente purísima de vida interior.
Por tanto, el librito no puede ser otro que el libro de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Con esa palabra de Dios, con ese libro, nosotros procuramos alimentarnos cada día en nuestro programa Palabra Vida y en la liturgia de la Iglesia. Por eso también a nosotros, como a Juan, se nos entrega el librito abierto para que nos lo comamos, para que lo asimilemos, para que nos alimentemos de él. Pero el ángel le dice algo más. Aparte de darle la instrucción, toma y devóralo, le dice, te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Efectivamente, la palabra de Dios es dulce como la miel para aquel que la medita, que la contempla. Es realmente la dulzura, el encanto de quien se consagra a meditar esta palabra día y noche. Nos llena de luces, de alegrías interiores que la gente del mundo no comprende, no puede entender siquiera. En este sentido, en la boca, este librito será un bocado dulce como la miel. Pero al ser tragado, dice, te amargará en el vientre. Es decir, las entrañas, el interior de la persona, su centro va a quedar amargado. ¿Por qué? Porque en la medida en que este libro se asimila, se convierte en carne de nuestra carne y en huesos de nuestros huesos, compromete toda nuestra vida y la compromete en el seguimiento del crucificado. En la medida en que este libro es asimilado, nos convierte en objeto de persecución, en objeto de burla, en objeto de denostación y de juicio y de condena por parte del mundo. Los que escuchan la palabra de Dios y tratan de ponerla en práctica van a seguir el mismo camino del Señor, de su Señor, que es camino de cruz. Por eso este librito en la boca para ti será dulce como la miel, pero cuando lo hayas comido, cuando lo hayas asimilado, él va a conducirte a ti ante los tribunales, ante los reyes de este mundo, ante los gobernadores, o ante las sinagogas de este mundo, que te juzgarán y que te condenarán. Tomé el librito de mano del ángel y lo devoré. El vidente Juan es valiente. Ha recibido esa invitación a comer el librito, pero también se le ha advertido que sus entrañas van a quedar amargadas cuando lo coma. Y a pesar de todo, él obedece la voz de Dios. Él cumple el encargo recibido con total docilidad. El seguimiento del Señor que él practica no es un seguimiento ingenuo, atolondrado, inocente. Juan, cuando seguía a Jesús en los días de su vida mortal, cuando lo seguía por los caminos de Palestina, sí pudo ser en ciertos momentos un joven atolondrado, ambicioso, violento. Quizás actuó en ocasiones mal, precipitadamente, como aquella vez en que junto a su hermano Santiago le dijo al Señor si quería que ellos mandaran bajar fuego del cielo que consumiera un pueblo de samaritanos que no había querido recibir al Señor. Pero ahora Juan se ha hecho un hombre anciano, un hombre sabio y un hombre perfectamente dócil a la palabra, sabiendo en qué consiste esa amargura o ese amargor del que habla el texto. Él, a pesar de todo, coge el librito de la mano del ángel y lo devora. Inmediatamente constata, en mi boca sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor, de amargura. Y me dicen, es preciso que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Hay que asumir este libro
hay que devorarlo, hay que alimentarse de él para poder profetizar, para que las palabras que salgan de dentro salgan precisamente de un corazón, de un vientre que ha sido llenado totalmente del contenido de ese libro. Por eso el ángel que le da el librito está de pie sobre la tierra y sobre el mar, porque quien se alimenta del librito tiene que partir a los 4 puntos cardinales a llevar la palabra de Dios. Tiene que partir como el profeta Jonás, embarcando. Tiene que partir como los apóstoles que se ponen en camino después de Pentecostés. Id al mundo entero, había dicho el Señor, y anunciad el Evangelio. Y hasta las islas y hasta los lugares más remotos, esa palabra tiene que llegar. Por eso se le dice al vidente, es preciso que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, los pueblos de la gentilidad. No se trata ya del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, sino sobre los gentiles, sobre muchas naciones, lenguas y reinos. Porque es precisamente de estos pueblos, naciones, lenguas y reinos, de los que el Señor va a sacar a aquellos elegidos que formarán el pueblo nuevo, su nuevo pueblo, el pueblo de los redimidos. Mis queridos hermanos, que nosotros que recibimos también este librito de parte de Dios, nos alimentemos de él, que disfrutemos con su dulzura, que nos armemos de valor para asumir sus compromisos y sobre todo que demos testimonio del que vive por los siglos de los siglos con nuestras palabras y con nuestras obras en todos los lugares y ambientes en los que transcurre nuestra vida. Escuchamos ahora el Santo Evangelio de la Misa, según San Lucas, también hoy un texto corto, del capítulo 19, los versículos 45 al 48, que dicen así: En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: Escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Hace pocos días, precisamente en la fiesta de la dedicación de la Basílica Lateranense, hoy que es 9 días más tarde la fiesta de la dedicación de otras 2 basílicas, nosotros escuchábamos en el Evangelio cómo el Señor Jesús, en el Evangelio de San Juan, al comienzo de su ministerio público había purificado el templo expulsando a los mercaderes. En el Evangelio de San Lucas, esta expulsión de los mercaderes del templo se presenta poco antes de sufrir el Señor su pasión y su muerte, cuando acude a Jerusalén a celebrar la Pascua inmediatamente antes de padecer por la salvación del mundo. Entró el Señor en el templo y se puso
a echar a los vendedores diciéndoles, está escrito, mi casa será casa de oración. La primera vez que los evangelios presentan a Jesús en el templo fue con ocasión de aquella visita por la Pascua que habían realizado José y María con Jesús en la Sagrada Familia cuando éste tenía 12 años. Entonces el Señor había quedado en el templo, fascinado por aquel lugar santo, el más santo que existía sobre la tierra, pero que no era nada en comparación con el nuevo templo de Dios, santísimo sobre toda santidad, que era el mismo Señor. Y Jesús había quedado en el templo junto con los doctores de la ley que allí enseñaban. Estaba escuchándoles y haciéndoles preguntas, según dice el Evangelio, y todos quedaban asombrados de su sabiduría y de las respuestas que daba. Sin haber estudiado, aquel niño tenía una comprensión extraordinaria de las Escrituras, que ellos, los doctores de la ley, iban profundizando con esfuerzo poco a poco y en medio de muchos extravíos y equivocaciones. Aquel niño todo lo entendía perfectamente y lo interpretaba con una autoridad totalmente nueva. Ahora Jesús, este Jesús adulto, contempla un templo donde parece que el centro se ha desplazado. Ahora no es la escucha de la palabra de Dios, sino que lo que se escucha son los pregones de los mercaderes. Y aunque la finalidad fuera buena, surtir de víctimas el templo, todo eso ya sobra, porque la víctima, la única víctima agradable al Padre, acaba de llegar a Jerusalén. Acaba de llegar a Jerusalén para entregarse en manos de los pecadores, para vivir su pasión y aceptar la muerte. Y esa verdadera víctima no tenía precio que los hombres pudieran pagar. Por tanto, Jesús echa a los vendedores y arroja de allí a sus mercancías, a esas víctimas que no podían traer sobre los hombres el perdón de los pecados y la salvación. Mi casa será casa de oración. Vosotros la habéis hecho cueva de bandidos. Y el Señor continúa enseñando allí. Dice San Lucas, todos los días enseñaba en el templo. En cambio, los sumos sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo, los ancianos, los responsables de la nación, sus representantes, buscaban acabar con él. Jesús enseña el camino de la vida. Estos entre sí traman la muerte de Jesús, aunque no se atrevían, porque a su maldad unían la cobardía. Y como dice el evangelista, no se atrevían porque el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole, estaba de parte de él. Mis queridos hermanos, que nosotros también estemos de parte de Jesús, que nosotros aceptemos su enseñanza, que nosotros la meditemos en nuestro corazón. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.